Muy buenos días o tardes. Este trabajo aplica el método científico a un fenómeno actual. La viralización de la noticia sobre el aumento del precio del tren de Nueva Jersey para el Mundial de 2026. Este boleto pasó de $12.90 a $150, un aumento del 775%, lo que generó una crisis comunicacional entre la FIFA, gobernadores y la ciudadanía. Al estudiarlo, observamos la noticia publicada el 17 de abril de 2026 en el portal del Tiempo, y también seguimos como la misma noticia circulada en otros 6 portales como Infobae, el diario NY y TV Azteca entre el 14 y el 17 de abril. En esta primera etapa identificamos 5 elementos claves de tipo de contenido combinado con el texto cifrado e imágenes alarmistas de alta replicación, más de 6 portales en menos de 48 horas. Las declaraciones públicas de la gobernadora NJ, la de NY y del senador Shermaine, todos con tono de indignación, hacían la FIFA el uso de títulos con adjetivos como exorbitante y por las nubes. Reacción de la audiencia, que comparaba directamente la situación con el Qatar 2020 en el transporte, fue completamente gratuita. En esta primera observación nos dio la base empírica para todo lo que venía. Continuando con el trabajo, en la etapa 2 clasificamos metodológicamente nuestra observación de 3 ejes. Primero, el grado de estructuración. Comenzamos con una observación no estructurada, lectura libre y noticia, y luego pasamos a una estructurada de crear la tabla de registro. En el segundo lugar, el entorno fue natural y digital, porque observamos el fenómeno en su ecosistema real, sin manipular. El tercero, el nivel de participación. Fuimos observadores externos, no comentamos, no compartimos, no alteramos el fenómeno. En la etapa 3, con esa experiencia diseñamos una propuesta de observación mejorada, donde propusimos usar una ficha prediseñada con indicadores definidos desde el inicio, sumar un segundo observador para comparar registros y hacer seguimiento longitudinal de 7 días en lugar de solo 48 horas. También ampliamos la fuente de 6 portales en español a mínimo 10 portales, incluyendo inglés y redes sociales. La gran diferencia es que la observación inicial, los indicadores se definieron después. En la propuesta mejorada se define antes, lo que reduce el sesgo de confirmación y hace el proceso más riguroso y replicable. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos en la etapa 4? En la etapa 4, que fue el registro organizacional y de gráficas, lo que hicimos fue crear una tabla de observación estructurada aplicada directamente, en este caso, a la noticia original que utilizamos, que fue la del Tiempo, ¿no? Registramos de esta noticia por lo menos 10 indicadores en 5 categorías: titular, imágenes, estructura interna, distribución e interactividad. Esta misma registro se puede hacer con las otras noticias o con las noticias en general, pero por lo menos en este caso encontramos algunos hallazgos claros. Primero, que el titular tenía 19 palabras y la mayoría daban a entender un contenido emotivo y alarmista. Además, se publicaron 5 fotografías de agencias internacionales como la AFP, lo que generaba una tensión interesante entre el sensacionalismo del lenguaje y la credibilidad visual. Además, la noticia tenía 3 subtítulos internos y 7 botones de compartir, lo que indica específicamente a redes sociales, lo que pues refleja una estrategia editorial pensada principalmente para el consumo móvil. Además, las gráficas de esta etapa, lo que hicimos fue intentar de que mostraran 4 datos importantes. La primera gráfica lo que muestra son las reacciones del público. Un 45% de las personas reaccionaron de manera indignada, un 30% hicieron una crítica política, un 15% se lo tomaron de modo de burla o ironía y solo un 10% de los comentarios fueron informativos. La segunda gráfica lo que hace es mostrar el tipo de lenguaje que se usó. El 40% fue alarmista, el 30% fue emotivo de la noticia, el 20% de las palabras fueron informativos neutros y solo un 10% del lenguaje fue utilizado de manera técnica. Y la tercera gráfica, que es la de barras, muestra a quiénes fueron los actores más mencionados en la noticia. En este caso, la FIFA lidera las menciones con 6 menciones. Luego, el gobernador de Nueva Jersey,
lidera con 5 y los otros que son más que nada no se encuentran mucho, no reflejan tanto, son los más principales. Entonces, la cuarta gráfica muestra lo que es el formato del contenido, ¿no? En este caso, el 50% del texto era texto con imagen, el 30% era texto con datos numéricos y apenas un 8% del total de las noticias utilizó un video. Esto lo que nos confirma es que la estrategia editorial fue diseñada principalmente para maximizar el impacto emocional y la mayoría de las otras noticias siguen un patrón similar. En la etapa 5 vimos lo que bien observamos cada uno. Los 5 vimos la noticia, pero cada quien lo vio por su lado y eso sí, sin copiarnos. Pero cuando comparamos fue donde la cosa se puso completamente interesante. Coincidimos, si bien es cierto, en 4 cosas. El titular tenía 19 palabras, sí, 19 palabras, y 3 subtítulos, en donde la FIFA era el protagonista. Sí, fue una observación completamente indirecta. Pero, si bien es cierto también, cada quien vio algo por su cuenta. Sobre todo las herramientas interactivas, que muchos ni las notaron. Y aquí es donde viene la cosa. ¿Y por qué pasó esto? 1. Cada quien interpreta de manera diferente. 2. Porque sencillamente vemos lo que primero nos va a llamar la atención. Y 3. Porque no es lo mismo ver las cosas en un celular que en una laptop. Y todo va a depender del momento. Y es aquí donde viene la solución. Debemos de definir bien antes de hacer una prueba completamente en grupo, donde debemos utilizar el coeficiente de Kappa-Cohen para así poder medir qué tan de acuerdo estamos todos. Porque observar no es solo mirar, sino hacerlo bien hecho. Finalmente, en la etapa 6, reflexionamos sobre nuestro rol como investigadores y los sesgos que enfrentamos. Desde el primer contacto con la noticia, varios de nosotros sentimos indignación ante el aumento de 775%. Esa reacción emocional inmediata fue nuestro primer sesgo. Antes de registrar nada, ya habíamos formado juicios sobre la FIFA y los gobiernos involucrados. Identificamos además 3 sesgos grupales. El sesgo de confirmación, que nos llevó a buscar evidencias de sensacionalismo, el sesgo de familiaridad, que hizo que prestáramos más atención a los elementos reconocibles, y el sesgo de saliencia, por el que los elementos visuales más grandes dominaron nuestra percepción inicial. Como conclusión general, este trabajo nos demostró que los medios digitales usan estrategias editoriales conscientes para maximizar el impacto y el alcance, y nos deja una enseñanza muy importante como futuros diseñadores, que la objetividad absoluta no existe en las ciencias sociales, pero podemos aproximarnos a ella con rigor metodológico, instrumentos bien diseñados y una reflexión crítica honesta sobre nuestras propias limitaciones. Ahora, la observación científica convierte la mirada curiosa en datos, pero la reflexión crítica convierte esos datos en conocimientos. Muchas gracias.